Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a una semana más de la actividad académica relacionada al programa LASCAN. En este caso continuamos con las actividades coordinadas por el John LASCAN correspondiente al mes de agosto. Hoy tendremos un programa bastante interesante relacionado a lo que es el campo de la motilidad y los trastornos funcionales. Para ellos contaremos con excelentes participantes, ponentes, con bastante experiencia en lo que es el campo de la motilidad y los trastornos funcionales. El programa que tendremos para hoy constará de dos ponencias. En este caso tendremos a la doctora Alejandra Mortarini, quien es gastroenteróloga pediatra del Hospital Austral de Buenos Aires, Argentina. También es miembro del grupo de motilidad correspondiente a la LASCAN y es una de las colaboradoras más cercanas de lo que es el programa John LASCAN. Alejandra nos hablará sobre manifestaciones gastrointestinales de la infección por COVID en pediatría, una mirada en Latinoamérica y España basada en un estudio realizado recientemente. Y a continuación tendremos el honor de estar con nosotros con el doctor Leonel Rodríguez, que es muy conocido por la mayoría de nosotros, y para aquellos que todavía no lo conocen, Leonel es jefe del servicio de gastroenterología, patología y nutrición pediátrica y profesor asociado a pediatría de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Es una de las personas con más experiencia a nivel mundial, podríamos decir, en el campo de motilidad y los trastornos funcionales, y por lo tanto para nosotros es un honor tenerlos y colaborar en estas actividades académicas relacionadas al LASCAN. Leonel nos va a hablar sobre lo que es gastroparesia y dispepsia funcional, y también nos hablará un poco sobre lo que recientemente puede estar relacionado de estas patologías a la infección por COVID. Entonces, como vemos, tendremos un programa bastante interesante, dándole continuación a la actividad académica de LASCAN al mes de agosto. Entonces, para mí es un honor tener con estos excelentes ponentes, y sin más a esperar, daremos inicio a la actividad. Empezaremos con Alejandra, que nos hablará sobre su ponencia y el estudio realizado recientemente. Alejandra, bienvenida y gracias por estar aquí. Cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a Leonel por hacerse el tiempo para esta charla. Un placer. Gracias. Bueno, vamos a hablar de manifestaciones gastrointestinales de infección por COVID en pediatría, una mirada hacia Latinoamérica y España. Esta encuesta surgió de gastroenterólogos pediatras que queríamos tener una noción de qué síntomas habían tenido en Latinoamérica. No teníamos mucha bibliografía al respecto de Latinoamérica, así que nos juntamos como para tener esta intención de conocer un poco más, con una mirada a saber cuántos pacientes habían prolongado sus síntomas por más de 3 meses. Acá están todos los autores de la encuesta, que los presentamos, de distintos países, y la verdad que fue un honor haber trabajado con ellos, un placer. Y empezamos con la charla. Los síntomas gastrointestinales por COVID se observan en un 57% de los infectados, y un 10% puede ser la única forma de presentación, a diferencia del adulto. Sabemos todos que el SARS-CoV-2 ingresa a las células humanas a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que también se expresa en tejidos extrapulmonares, incluyendo el tracto gastrointestinal, predominantemente en ilion terminal y colon. Y bueno, la proteína Spike tiene mayor afinidad por estos receptores responsables de la invasión viral. El objetivo de nuestra encuesta fue describir las manifestaciones gastrointestinales por COVID más frecuentes por la infección por COVID en Latinoamérica y España. Fue un estudio observacional multicéntrico y transversal, y el método fue un cuestionario virtual que se hizo desde enero hasta marzo del 2022, con las limitaciones que después les vamos a comentar. Participaron por país mayormente de Argentina, un 27,9%, seguidos en frecuencia Venezuela, Colombia y República Dominicana, y después el resto de los países que participaron fueron Brasil, España, México y Chile. Con respecto a los resultados, queríamos saber un poco los años de trabajo de los gastroenterólogos que respondían las encuestas. El 25% tenía entre 1 a 3 años, y otro 25% entre 7 a 10 años de trabajo. Solo el 16% tenía más de 20 años de experiencia.
el 50% de los encuestados trabajaban tanto en ámbito público como en privado, en internación y en ambulatorio. Con respecto al rango de edad en que se presentaron los síntomas con COVID, el 50% correspondía a 1 a 4 años, seguido de 5 a 10 años en un 35%. Como síntomas más frecuentes, encontramos que habían tenido diarrea en un 82%, dolor abdominal en un 74%, vómitos en un 65%, eran los 3 más frecuentes. Habían tenido en 12% episodios de pancreatitis y colecistitis que habían hallado, tenía como hallazgo COVID positivo. Como síntomas asociados se evidenciaron fiebre en un 76,7%, tos, un síndrome inflamatorio multisistémico en un 30% y adenitis mesentérica en un 16%. El 57% requirió internación, más del 90% no tuvo pacientes fallecidos, y hicimos un apartado aparte con respecto a los síntomas persistentes, que los definimos como más de 3 meses. El 31% reportó que había tenido pacientes con síntomas mayores a 3 meses, y que los más frecuentes habían sido dolor abdominal, 65%, gastroparesia en un 53% y diarrea crónica en un 35%. Otros síntomas habían tenido dispepsia, anorexia, náuseas, pirosis y epigastralgia. Con respecto a la duración de la diarrea, es lo más frecuente que observaron fue menos de 15 días la duración, como una diarrea aguda, y seguido de un 28% entre 16 y 30 días, o sea, casi el 80% era de resolución menor a un mes. Con respecto a la vacunación, uno de los sesgos que tenemos con este estudio es que uno respondía a la encuesta sin saber si estaban prevacunados o posvacunados, o sea, no había una diferenciación en eso, pero más del 80% al momento de responder la encuesta tenían vacunas, disponibilidad de vacunas en su país, y el 47,4% estaba autorizada en mayores de 3 años. Con respecto a las comorbilidades, el 47% evaluó pacientes con COVID y comorbilidades, el 18% tenía tratamiento inmunosupresor, oncológicos en un 11%, enfermedad inflamatoria intestinal con tratamiento inmunosupresor un 10%, e inmunodeficiencia 8%. Lo que hicimos fue hacer como un apartado específico de enfermedad inflamatoria intestinal y COVID. El 86% había evaluado pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con COVID, y el 30% había tenido COVID severo. Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, habíamos definido estas preguntas, se habían requerido cambios en el tratamiento, y en un 89% no había tenido cambios en el tratamiento durante la infección, y tampoco en un mayor porcentaje se observó que no tuvieron recaída, en un 77%. Con respecto a las conclusiones, la mayoría de la población pediátrica tiene buena evolución luego de la infección por COVID, un tercio de los pacientes presentaron síntomas gastrointestinales prolongados, y algunos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal desarrollaron COVID severo, y se requieren más estudios para conocer el impacto que tiene el COVID en nuestro medio, y también es importante aclarar algunos de los sesgos, que es esto de que no se respondieron la misma cantidad de médicos gastroenterólogos en cada país. No sabíamos si eran las respuestas que hacían pre-vacunación o post-vacunación. Son todos datos subjetivos, o sea, nada es objetivo ni medible, era lo que cada uno tenía el recuerdo de haber tenido esos pacientes. Así que esto fue como una primera mirada para ver qué estaba pasando en Latinoamérica y en España, como para dar también comienzo a varios estudios. Muchas gracias, y agradezco también a todos los que participaron, que la verdad que un placer este trabajo en equipo. Muchas gracias, Alejandra, por este excelente trabajo, por coordinarlo durante este tiempo, y la verdad que es un verdadero placer, después de todo el esfuerzo de muchos participantes bajo tu coordinación, que se hayan logrado obtener estos resultados y que ahora podamos mostrarlos, que creo que son de mucho interés, más que todo en los tiempos que estamos viviendo ahora post pandemia. La verdad que muchas gracias por la excelente presentación. A continuación tendremos la participación del doctor Leonel Rodríguez, quien nos hablará sobre gastroparesia y dispepsia funcional. Leonel, nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que es un placer, es un honor poder contar con tu participación y que puedas colaborar en estas actividades académicas. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es siempre un honor compartir con los colegas de Latinoamérica, especialmente con los jóvenes, que son no ya el futuro de nuestra especialidad, sino el presente real de nuestra especialidad. Vamos a hablar un poco de de este espectro, dispepsia funcional y gastroparesia. Estos son los conflictos de intereses que tengo, que no son pertinentes para esta presentación. Vamos a hablar de lo que es dispepsia, cuál es la función gástrica normal, qué es dispepsia funcional, qué es gastroparesia y cuáles son las recomendaciones finales. Hablemos un poco de dispepsia. Todo mundo escucha la palabra dispepsia. Yo creo que escuchar la palabra dispepsia nos causa dispepsia y ese sentimiento que tienen cuando escuchan la palabra dispepsia, esa incomodidad es exactamente lo que describe la palabra dispepsia. Esa incomodidad gastrointestinal superior que incluye, que engloba dolor, sensación de saciedad, presión, embotamiento, náusea, vómito, o sea, todo ese tipo de sensaciones nos puede incluir lo que se llama dispepsia. La prevalencia puede ser de hasta un 30%. Hay estudios latinoamericanos en Colombia de un 7%, de un 10% en Estados Unidos, hasta un 30% en Argentina, 25% en el sudeste de Asia. Entonces, la prevalencia puede ser sumamente elevada. La diferencia es que hay muchos pacientes que no son diagnosticados o no son diagnosticados correctamente. La dispepsia funcional se clasifica en base a los criterios de Roma 4. Eso es lo importante entender el día de hoy. Y la gastroparesia se hace en base al vaciamiento gástrico. Entonces, los problemas, ¿cuáles son los problemas de utilizar esos criterios basados en Roma 4? O sea, porque los criterios son basados en síntomas. Y el problema es que si al utilizar estos criterios basados en síntomas, están basados mayoritariamente en las opiniones de los expertos y con muy poca evidencia. La evidencia real no es tan alta y la calidad de esa evidencia tampoco es la mejor. Entonces, ¿cuáles son los problemas de utilizar esos criterios basados en síntomas? Primero es que no excluye otros diagnósticos. Entonces, por ejemplo, si yo puedo utilizar criterios basados en síntomas, pero los mismos síntomas los puede tener la enfermedad péptica. Podemos tener gastritis eosinofílica que puede presentarse con los mismos síntomas. Entonces, estos síntomas no me excluyen otros, excepto los otros que son funcionales y utilizamos la misma clasificación, porque esta clasificación está basada para separar dispepsia funcional de migraña abdominal, de dolor abdominal funcional, de dolor abdominal por colon irritable. Entonces, esta clasificación funciona perfectamente para todos los síntomas que están clasificados en esto, pero probablemente no excluye otros diagnósticos. Y al final, todos los criterios dicen lo mismo. Luego de una evaluación exhaustiva, no se encuentra causa orgánica. Entonces, cuando decimos luego de una evaluación exhaustiva, ¿qué tan exhaustiva es? ¿Hasta dónde ponemos los límites? Debemos hacer endoscopía a todos, debemos hacer imágenes a todos. Entonces, es importante que los estudios se hacen en base a señales de alarma. Eso es lo que los criterios de Roma establecen, ¿no? ¿Cuál es la señal de alarma para hacer un estudio de vaciamiento gástrico? Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene dispepsia, que tiene síntomas de dolor abdominal, o tiene embotamiento, tiene náusea, tiene vómito. ¿Por cuál de estos es que le vamos a hacer vaciamiento gástrico? ¿Cuándo vamos a hacer el vaciamiento gástrico? Entonces, es importante que si hay señales de alarma y se hacen estudios que dan positivo, entonces deja de ser dispepsia funcional, se transforma en gastroparesis. Entonces, es importante que la forma como vemos ahora la dispepsia funcional y la gastroparesis es como un espectro. Son parte de un espectro en el que dispepsia funcional es el inicio o la parte menos severa o la parte menos sintomática y gastroparesia es el final de la parte severa del espectro. Entonces, no creo que sea conveniente decir tengo dispepsia funcional o tengo gastroparesia cuando eso es un espectro, son las dos partes terminales de un mismo espectro. Entonces, esto es importante entender para poder tratar de ayudar y clasificar, evaluar y tratar a este grupo de pacientes. Antes de empezar a hablar
diferenciar dispepsia funcional de gastroparesis o ver cuáles son las similitudes y cómo se evalúan y se tratan estas condiciones, es importante entender la función gástrica normal. Muchos que han visto mis pláticas han visto estos slides. Es importante establecer que el fondo y el antro son diferentes. Son diferentes tanto porque el fondo sirve para guardar y acomodar, y el antro sirve para triturar y vaciar al intestino. El fondo es mediado potencialmente por el vago a través de óxido nítrico y acetilcolina, es mediado centralmente. El antro es mediado intrínsecamente por el marcapaso gástrico. El sistema nervioso central tiene muy poco, si no nada, de input en el antro. El fondo no tiene actividad basal, trabaja por demanda. Está completamente contraído y cuando empezamos a comer, se empieza a relajar. En cambio, el antro tiene un ritmo, está continuamente contrayéndose a una frecuencia de 3 contracciones por minuto. El fondo es muy distensible, en cambio el antro no. Eso se debe probablemente al tipo de músculo, al grosor del músculo que está en cada parte del estómago. El del fondo es sumamente delgado comparado con el del antro. Y el fondo, la actividad postprandial dura aproximadamente 40 a 60 minutos en adultos. En pediatría no tenemos datos exactos, pero lo que creemos es que es relativo con la edad, va de 30 minutos, de 15, 20, 30 minutos hasta llegar a los 45, 60 minutos, que son los que sucede en el adulto. Y en cuanto al antro, la capacidad de vaciar es aproximadamente entre 2 y 4 horas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que cuando ustedes le preguntan al paciente qué síntomas son los que tiene, pregunten también qué tan rápido ocurren. Si el paciente les dice que tiene náusea inmediata, que come y le duele el estómago inmediatamente o les vomita a los 5 minutos de comer o a los 10, 15 minutos después de comer, es más probable que el problema sea relacionado al problema de acomodación del fondo gástrico, comparado con la función del antro, que tarda muchas más horas. Entonces, estos pacientes les van a decir que usualmente lo que tienen es que no pueden terminar las comidas, pero vomitan al terminar las comidas, no les vomitan en medio de las comidas o al empezar la comida. Entonces, a veces, obviamente, no es completamente, no podemos separarlos completamente, debido a que estos dos mecanismos se ven afectados, tanto en los dos en dispepsia funcional y la función del antro mayoritariamente en gastroparesis. Entonces, entendiendo un poco estos conceptos de cómo funciona el fondo, cómo funciona el antro, empecemos a hablar de dispepsia funcional. Dispepsia funcional, clasificada por Roma 4, incluye uno de los siguientes: aproximadamente por lo menos cuatro veces al mes y por lo menos por 2 meses, esa sensación de llenarse postprandial muy temprano, saciedad temprana, dolor epigástrico que no se asocia a defecación, y que no se puede encontrar ninguna otra causa orgánica. Tiene 2 subtipos: el síndrome de distrés postprandial, que es saciedad temprana o llenura que se limita a la ingesta. Estos pacientes les dicen que todo está relacionado a la comida, no tienen síntomas realmente entre las comidas, comparado con el síndrome de dolor epigástrico, que es dolor que no mejora al defecar o pasar gas y que no está realmente relacionado a la comida, y es central, es específicamente en el epigástrico. Obviamente hay muchos que tienen un patrón mixto y eso es muy importante porque no podemos diferenciarlos en los 2 subtipos, excepto que tengan los síntomas muy específicos. La mayoría de pacientes tienen un patrón mixto. ¿Cuál es la etiología de la dispepsia funcional? Hay potencialmente factores psicológicos que se heredan genéticamente, que nos pueden predisponer a tener disminuida la capacidad para la tolerancia de este tipo de problemas. Hay anormalidades motoras gástricas. Esto se ha reportado desde hace mucho tiempo de estudios de hacer tanto vaciamiento gástrico como electrogastrograma, que encontraban problemas con el ritmo eléctrico gástrico y también problemas de acomodación. Hay evidencia para hipersensibilidad visceral
Por ejemplo, hay estudios muy antiguos y también unos recientes que lo han validado nuevamente, que han encontrado que hay un aumento de la sensibilidad duodenal a lípidos y al ácido. También hay aumento de sensibilidad a la distensión, que es puramente un factor mecánico evaluado con Varostat, que simplemente al distender el estómago con un balón de presión, un balón de complacencia, causa un dolor a un volumen mucho menor que un paciente que no tiene dispepsia funcional o pacientes controles. También hay evidencia para inflamación. Esto es un poco más nuevo, se ha descrito más en la última década del aumento de eosinófilos en el duodeno, tanto en adultos como en niños, y también estudios de pacientes pediátricos con aumento de eosinófilos en el estómago, no suficiente para cumplir criterios de gastritis eosinofílica, pero sí suficiente como para no ser considerado normal. Y también es otra cosa que es importante. No hay asociación con el Helicobacter pylori. Esto se ha especulado por mucho tiempo, pero hay estudios como este estudio que ha tratado de buscar una asociación y una asociación real con el Helicobacter pylori. Bueno, ¿cómo hacemos la evaluación de dispepsia funcional? El diagnóstico es clínico. No necesitamos hacer más que tomar una buena historia y un buen examen físico y evaluar por señales de alarma para hacer el diagnóstico. Hay estudios que están orientados a descartar causas orgánicas, ¿no? Esto es muy importante que estos estudios sean específicamente para descartar causas orgánicas y no para diagnosticar causas orgánicas, porque el problema es que hay mucho escepticismo todavía en cuanto a este tipo de diagnósticos, tanto de los pacientes como de los médicos. Entonces, esto acarrea el uso de muchos estudios innecesarios, como por ejemplo hacer endoscopía superior, que no hay una evidencia que apoye su recomendación por dispepsia funcional. La tradición que hemos tenido por mucho tiempo, desde que se inventó la endoscopía, es que el paciente que no responde a inhibidores de bomba necesita una endoscopía, cuando en realidad, si ustedes ven todos los estudios que evalúan pacientes que no responden a bomba, de inhibidores de bomba, que probablemente tienen dispepsia funcional, en su gran mayoría, la endoscopía es completamente normal. O la mal llamada gastritis crónica, que todavía estamos tratando de investigar realmente cuál es la utilidad real del diagnóstico de gastritis crónica. También esta está indicada específicamente para señales de alarma. Pacientes que tienen sangrado, pacientes que tienen disfagia, que yo quiero saber si tiene esofagitis eosinofílica, y pacientes que fallan al tratamiento, que quiero investigar por otras causas. Esto, por ejemplo, es un estudio en niños de videoendoscopía, en 290 niños que encontraron que los pacientes con reflujo y con reflujo y eosinofílica fueron los hallazgos más comunes. Y lo más frecuente para encontrar una endoscopía normal fueron los que tenían 2 o más señales de alerta. Los que no tenían señales de alerta, en su gran mayoría, tuvieron una endoscopía normal. ¿Y cuál es la evidencia del vaciamiento gástrico en pacientes con dispepsia funcional? Bueno, es normal en la mayoría, pero se puede encontrar ligeramente anormal en algunos. Y lo que consideramos es, cuando hablemos del diagnóstico de gastroparesis, vamos a hablar un poco más de lo que es el vaciamiento gástrico y de cómo se utilizan los valores normales. ¿Cómo tratamos la dispepsia funcional? El tratamiento es médico. Muchos utilizamos ciproheptadina. Eso es basado en un estudio que hicimos hace varios años en el que encontramos que la respuesta era de un 55%, que tal vez no suena tan alta, pero en realidad fueron pacientes que fallaron a todo lo demás. Fallaron inhibidores de bomba, fallaron a metoclopramida, fallaron a todos otros medicamentos y ese 55% respondieron específicamente a ciproheptadina. Hay otros medicamentos que se han utilizado, como la cisaprida, como el ondansetron, el sumatriptán. Es importante entender que, por ejemplo, hay medicamentos como la eritromicina, el sumatriptán, el ondansetron, que prolongan el segmento QT. Entonces, es muy importante que estos medicamentos se tomen con mucho cuidado y que no se mezclen con otros medicamentos, porque la gran mayoría de veces estos medicamentos por sí solos no van a prolongar el QT. Cuando lo prolongan es usualmente relacionado a mezclar medicamentos.
también utilizamos medicina alternativa y moduladores del dolor. Después de utilizar todos esos medicamentos, es siempre importante incluir tratamiento conductual. El tratamiento conductual, hay cualquier infinidad de estudios que han demostrado su utilidad, pero es importante entender cuál es la terapia cognitiva conductual que deberíamos utilizar, ¿no? No la terapia clásica de nosotros en Latinoamérica de simplemente hacer a los niños empujarlos y que lo toleren y sin darles ningún tipo de ayuda para tratar de mejorar. ¿Qué pasa con estos pacientes a largo plazo? Bueno, esto es un estudio reciente de la última década que encontró que todo depende de los factores genéticos y del medio ambiente y que de la respuesta al tratamiento. Y también este estudio demostró que de la displasia funcional 5 y 15 años después del diagnóstico, la mayoría sigue con una baja calidad de vida, mucha discapacidad y muchos trastornos de ansiedad. Entonces, es importante encontrar el diagnóstico, tratarlo apropiadamente, agresivamente, a edades tempranas para evitar problemas a largo plazo. Esto es en cuanto a dispepsia funcional. Ahora nos movemos a gastroparesia. ¿Qué es gastroparesia? Si ven los síntomas, son exactamente los mismos. No hay mucha diferencia. La diferencia es que los síntomas tienden a ser más severos. El tiempo en el que se presentan en el paciente son usualmente un poco más tardíos relacionados con la comida. Tienen más síntomas también relacionados con la comida y la clave es que es asociado a un vaciamiento gástrico retardado evaluado con un examen formal. En Estados Unidos utilizamos la medicina nuclear, en Europa utilizan mucho los exámenes del aliento. Lo importante es entender el concepto de estos estudios y utilizar los valores normales apropiadamente para tratar de establecer el diagnóstico correcto. ¿Cuál es la etiología de estos? Hay causas conocidas. Todos ustedes han tenido pacientes con diabetes que desarrollan gastroparesis, distrofias musculares, o pacientes con enfermedades metabólicas que cada vez que tienen una crisis metabólica, les vienen con náusea y vómito a la clínica. Hay causas infecciosas que usualmente son autolimitadas. Hay medicamentos que pueden causar esto, otras que esperemos que no nos apliquen tanto a nosotros en pediatría como el embarazo, pero otras que sí nos aplican como la prematurez, la isquemia y las postquirúrgicas que usualmente son relacionadas a cirugías gástricas mayores. Hablando un poco de lo que es la gastroparesis postinfecciosa en niños, esto lo hemos sabido por hace mucho tiempo. Este es un estudio de hace 25 años de 11 pacientes con retraso en el vaciamiento gástrico que tenían hipomotilidad en el antro, en manometría antrodenal, y todos se recuperaron de 6 a 24 meses. O sea, lo clásico del paso infeccioso, que es lo que mencionaba antes, que son autolimitados, es que tienen la infección, tienen los síntomas pueden durar mucho tiempo, hasta 24 meses de acuerdo a este estudio, pero se resuelven todos. Entonces, es importante esta pieza de información para poder discutir con las familias el pronóstico a largo plazo cuando es posinfeccioso comparado cuando es diabetes o cuando es relacionado a otro tipo de enfermedad. ¿Cómo evaluamos estos pacientes? La clave es, podemos evaluarlos por tránsito, que es la medicina nuclear, la actividad mioeléctrica y la motilidad gastroduodenal. Importante, el tránsito es el examen más accesible, el más reproducible y el más fácil de hacer, el más fácil de interpretar. Los demás requieren equipo especializado, la motilidad es sumamente invasiva. Entonces, no necesitamos realmente hacer esos estudios en todos los pacientes, simplemente son opciones que, de hecho, el electrogastrograma y la manometría antrodenal la utilizamos nada más como estudios ancilares en casos severos para tratar de encontrar alguna disfunción que nos pueda indicar otro tipo de tratamiento más avanzado. Pero para el diagnóstico, simplemente medicina nuclear o el test del aliento o ultrasonido, que en Asia utilizan mucho el ultrasonido, o utilizar la cápsula inteligente o la Smart Pill, que vamos a hablar también un poco de eso. En medicina nuclear, el estudio, el examen se ha establecido, tenemos ya 20 años en Estados Unidos de que se ha establecido el protocolo en adultos.
Este es un protocolo estándar en el que se hacen 2 huevos marcados con tecnesio y se les da 300 mililitros de agua. Es estándar, las imágenes a nivel basal, después a la hora, 2 horas y 4 horas, y estos son los valores normales. Y estos valores normales son en el sentido de que cuando se hicieron los estudios en pacientes normales, ningún paciente normal tuvo más de 10% de retención a las 4 horas, ni tuvo tampoco más de 60 a las 2 horas, ni más de 90 a la primera hora. Entonces, esto fue lo que se estableció como valores normales. ¿Qué podemos decir de pediatría? Por muchos años hemos estado utilizando diferentes valores y es importante que todos los estudios que ven de pediatría tienen protocolos diferentes, que es lo más difícil de tratar de estandarizar. Recientemente hubo un estudio del grupo de Boston que evaluó 1,151 niños que se les hizo estudio de vaciamiento gástrico y lo que encontraron fue que utilizando los valores normales de los adultos, se encontró una equivalencia en niños que se encuentra aproximadamente entre los 6 y los 8 años. O sea, después de los 6 y 8 años podemos libremente utilizar los valores de adultos y no creo que haya ningún problema en la interpretación del examen. Entonces, actualmente lo que hacemos es, para los niños mayores de 6, 8 años, utilizamos el protocolo de adultos y para los niños menores, dependiendo de la tolerancia o si tienen tubo gástrico y necesitan hacerlo por fórmula. Entonces, esa es la diferencia con pediatría que varía mucho. Entonces, a veces lo que hacemos es tratamos de extrapolar un poco de información y tratamos de utilizar un mayor de 60% de retención en la primera o la segunda hora. Es considerado normal en los infantes, pero lo demás tratamos de empujar ya hacia los valores, utilizar los valores del adulto. ¿Cuál es la Smart Pillow, la cápsula inteligente? Es una cápsula que tiene 3 sensores. Es una cápsula que se sincroniza con este receptor y tiene 3 sensores. Un sensor de presión, uno de pH, que nos sirve para calcular el tránsito porque nos dice si el pH está ácido está en el estómago, si está alcalino está en el duodeno y se vuelve a acidificar un poco cuando entra al ciego y sabemos cuando está entonces en el colon. Y tiene otro de temperatura que nos sirve primariamente para saber cuando ya está todavía con la temperatura corporal o si ya el paciente excretó la cápsula y está con la temperatura externa, temperatura ambiental. Lo importante es que nos permite evaluar tránsito simultáneo de todo el tracto gastrointestinal. Los beneficios es ambulatorio, nos da tránsito y presión al mismo tiempo y que no depende del operador. Este es un examen en que nos da valores que no son subjetivos. Y las limitaciones son, desgraciadamente, el costo, la disponibilidad, la experiencia, la retención de la cápsula porque es grande comparada con otras cápsulas, es aproximadamente 1 milímetro más gordita que la cápsula de endoscopía. Entonces, es como pretender que un niño de 2 años se traiga una cápsula de estas, es muy difícil. No hay mucha información. Tenemos un par de estudios que hemos producido que encontramos que aproximadamente a los 8 años se pueden tragar la cápsula sin ningún problema. Este es un ejemplo solo para demostrarles cómo se calcula el tránsito por medio del pH y que es la línea celeste y las líneas rojas abajo son las ondas de contractilidad. Entonces nos permite entender un poco más cómo se contrae el estómago, cómo lo hace el intestino, cómo lo hace el colon en cuanto a tono, no realmente a peristalsis. Este es un estudio normal en el que pueden ver que la cápsula se retuvo aproximadamente 24 horas en el estómago y después se tuvo aproximadamente otros 4 días más en el colon, cuando lo normal es 4 horas en el estómago y no más de aproximadamente 2 días y medio en el colon. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Bueno, lo más importante es nutrición, hidratación, vitaminas, minerales. Nunca se nos olvide la hidratación y los minerales y las vitaminas en estos pacientes. Obviamente la nutrición enteral es la preferida. Parenteral por poco tiempo. Medicamentos. Hay muchos medicamentos que se han utilizado y a pesar de todos los estudios volvemos siempre a los mismos medicamentos que siguen funcionando. Que, por ejemplo, la eritromicina, que estimula los receptores de motilina y aumentando el vaciamiento gástrico. Es la primera línea primariamente por su buen perfil, porque
No es tan eficaz como otros medicamentos, pero es sumamente seguro comparado con los efectos adversos que otros medicamentos tienen. Por ejemplo, la metoclopramida, es probablemente el antiemético más fuerte, también estimula contractilidad y vaciamiento gástrico, pero los efectos adversos son reales. Tal vez no tanto las disquinesias tardías, pero por lo menos cierto tipo de irritabilidad y todo sí es bastante frecuente. Es dosis dependiente y por eso tratamos de limitar la dosis y limitar el uso a no más de 3 meses. La domperidona, que también es un medicamento muy útil, aumenta el vaciamiento gástrico, es sumamente efectivo, pero los efectos adversos pueden ser serios. Se ha reportado desde arritmias hasta muerte súbita. Entonces, no es un medicamento que se puede tomar tan a la ligera. Nosotros tenemos protocolos especializados en que monitorizamos a estos pacientes con electrocardiogramas constantes cuando están en domperidona para evitar complicaciones. La cisaprida, otro medicamento sumamente efectivo, pero salió del mercado debido a sus efectos adversos. Y otra cosa que es muy importante que siempre debemos recalcar a nuestros pacientes, sobre todo cuando hacen la transición para adultos, es el uso de narcóticos. En adultos es muy frecuente que cuando se quejan mucho de dolor abdominal, les dan narcóticos para el dolor y eso causa problemas mayores a largo plazo. ¿Qué pasa cuando eso no funciona? Utilizamos otras intervenciones, por ejemplo, el Botox. Estos son estudios que se han hecho en pacientes adultos y para darse una idea, todos los estudios abiertos demostraron una mejoría en los síntomas. En cambio, comparado con los estudios randomizados que no demostraron eficacia, no demostraron que mejoraran los síntomas. Ahora bien, es muy posible que si ustedes ven los números de cada estudio de estos, es muy probable que no tenían la fuerza suficiente como para demostrar los cambios que eran necesarios para mejorar los síntomas en esos pacientes, además del seguimiento corto, ¿no? Porque hemos visto pacientes que pasan después de las 4 semanas comienzan a mejorar con esto. Entonces, aún así, a pesar de esto, todavía lo recomendamos. No hay muchos estudios en pediatría. El primero y el más grande fue el nuestro hace ya 10 años, que es un estudio abierto de 70 inyecciones a 47 niños. 2/3 de los pacientes respondieron cuando no habían respondido a ningún otro medicamento. Y lo importante es que los efectos adversos fueron casi nulos. Hubo un paciente que vomitó después de la inyección, pero en retrospectiva lo que pasó fue que lo diluimos el Botox mucho y le inyectamos alrededor de 5 cc en el píloro y eso le causó una obstrucción mecánica temporal. ¿Qué opciones hay para cirugía en estos pacientes? Tubos entéricos, piloroplastia. Ahora, como se hace el POEM para calasia, se hace el G-POEM también para gastroparesis, el marcapaso gástrico, que todavía lo utilizamos a pesar de que las indicaciones se vuelven un poco más difícil, porque lo que hemos visto es que la cantidad de pacientes que son sumamente y refractarios, que necesitan marcapaso gástricos, al final son muy pocos. A pesar de estos estudios de hace varios años ya. Lo importante es que este marcapaso mejora los síntomas, pero no cambia el vaciamiento gástrico. No hay estudio tras estudio, tanto en adultos como en pediatría, han demostrado que los síntomas mejoran, pero no cambia el vaciamiento gástrico. Entonces es muy probable que también el marcapaso lo que hace es también estimular la acomodación gástrica. Entonces es posible que funcione también en pacientes con dispepsia funcional severa. No quiero decir que esto sea una indicación, pero hay un par de centros que han utilizado el marcapaso para dispepsia funcional. Yo creo que los pacientes de dispepsia funcional son mucho más fáciles de tratar que gastroparesis y no creo que estemos todavía en el momento de utilizar el marcapaso gástrico para dispepsia funcional. ¿Qué pasa con estos pacientes a largo plazo? Bueno, importante recordar que todos los pacientes que tienen disfunciones crónicas o enfermedades crónicas son los que menos responden, son los que a largo plazo continúan con problemas. Pero algo muy importante que le pueden decir a los padres es que si tienen un paciente que tiene gastroparesis relacionada a una infección, se va a resolver. Y lo otro que es también posible
es que pacientes que responden a prokinéticos se va a resolver, no van a depender de los prokinéticos o toda la vida. Entonces, esos son dos cosas que potencialmente se le puede instruir al paciente. ¿Qué pasa con estos pacientes a largo plazo? Bueno, de estos pacientes que seguimos, los que se resuelven en 3 años. Entonces, independientemente de la causa, cuando vemos la causa, obviamente los que eran postinfecciosos se resolvieron a una tasa muchísimo más alta que los que tenían otras enfermedades. Y del total, 2/3 partes casi, el 60% se resolvieron y el tiempo promedio de resolución fue alrededor de 14 meses. Entonces, eso es información que le podemos dar a los pacientes a largo plazo, que alrededor del 60% se va a resolver. Si se resuelve en 3 años y el tiempo medio es aproximadamente un poco más de 1 año para resolverse cuando tienen ya síntomas crónicos. Bueno, terminando de hablar de gastroparesis y de displasia funcional, hablar un poco de cómo está esto con COVID ahora. Esto es una revisión de pacientes comparados con los 6 meses previos. Ese es un estudio que tomaron a pacientes obviamente es un estudio en adultos. Es un estudio que tomaron pacientes durante COVID y compararon el mismo volumen de pacientes, los síntomas que tenían en ese momento también, comparado con los síntomas que tenían los 6 meses antes de que comenzara la pandemia. Y lo que encontraron estas fueron las tasas de COVID en estos pacientes. Alrededor de entre 2 y 3% de los pacientes con síntomas, problemas funcionales, desarrollaron COVID. Pero ¿qué pasó con esos pacientes con COVID? Bueno, lo que pasó fue que tuvieron más síntomas, necesitaron más estudios, fueron admitidos al hospital en una frecuencia mucho mayor, muchas más visitas a la consulta externa comparado con los meses anteriores. Entonces, actualmente, específicamente en gastroparesia, hay varios casos casos reportados luego de infección y hay un caso único reportado en un adulto después de la vacuna. Entonces, es posible que lo que creemos es que lo que está sucediendo y que va a suceder es que la infección, el COVID va a ser como lo mismo que una infección anterior que causa gastroparesis o displasia funcional en pacientes que están a riesgo. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que se llama el long COVID o COVID prolongado? No lo pongo en signo de interrogación porque en realidad los síntomas son diferentes. El problema es que hay mucha traslape y hay mucha desinformación en cuanto a esto, en que hay mucho paciente que está utilizando el diagnóstico de COVID prolongado para tratar de obtener servicios. Entonces, es muy posible que estos pacientes desarrollan síntomas que realmente son específicamente de COVID, pero no tienen nada que ver con los síntomas funcionales. Entonces, es muy importante para tratar de separarlos, porque los síntomas son fatiga y dolor muscular, que realmente long COVID no tiene tanto problemas gastrointestinales. Ahora bien, recomendaciones finales. Si un paciente cumple criterios de displasia funcional, se aborda como tal. No tenemos por qué estar tratando de buscar tantos diagnósticos cuando el paciente cumple los criterios y cuando digo cumple los criterios es porque también se ha excluido otras condiciones. Cuando no responde a medicamentos, entonces se considera el estudio del vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque los síntomas no diferencian displasia funcional de gastroparesis y los síntomas no correlacionan tampoco con el vaciamiento gástrico. Esto ya ha sido reportado en muchos estudios, incluso tanto en adultos como en pediatría. Si el vaciamiento gástrico es anormal, entonces consideramos gastroparesis cuando la retención es mayor del 20 o 30% a las 4 horas y entonces podemos buscar otras evaluaciones y otros tratamientos y abordar como gastroparesis. Y estos estudios es importante porque ¿por qué hacerlo de esta forma y no hacerle vaciamiento gástrico a todos los que tienen náusea y dolor abdominal? Porque estos estudios son utilizados para síntomas asociados a gastroparesis y esto puede desligar en
indicar más estudios y medicamentos que tal vez no son necesarios, que tienen efectos adversos potencialmente severos, como discutimos anteriormente. Gracias. Muchas gracias, Lionel, por la excelente y magistral presentación. La verdad que muy interesante el abordaje, bastante completo. Tanto tú como Alejandra han hecho una descripción muy buena en relación a lo que es las manifestaciones gastrointestinales, motilidad, trastorno de motilidad y los trastornos funcionales, abarcando lo que sabíamos antes de la pandemia y lo que ahora se cree que puede estar asociado a la infección por COVID. Como sabemos ahora es un tema que se ha intentado relacionar no solo los trastornos de motilidad funcionales, sino muchas patologías gastrointestinales y por lo tanto también hay mucha incertidumbre en relación a si es una causa o una consecuencia de la misma, o son dos entidades que coinciden o suelen ser de forma paralela. La verdad que muchas gracias a los dos por la excelente presentación. Si quieren, empezamos el momento de la discusión para ver si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud que quiera realizar tanto a Alejandra como a Lionel sobre las presentaciones realizadas. Yo de momento tenía, antes de que alguien se anime a hacer algún comentario, yo primero, porque todo, por felicitarlo a los dos por la excelente ponencia y quería ver si ya un comentario, una pregunta para los dos en relación a esto. Como decía inicialmente, es un tema bastante, yo lo considero controversial, con mucha incertidumbre, porque el COVID se ha relacionado a muchas patologías, una de ellas son las gastrointestinales. Entonces, si realmente es la opinión personal de cada uno, las manifestaciones en general digestivas relacionadas al COVID, en general se cree que son leves y muchas de las que se relacionan también podrían ser sintomatología, como hablaba Leonel, de una dispepsia o de una gastroparesia. Pacientes con náuseas, vómitos, dolor abdominal, anorexia, que son las principales manifestaciones digestivas que se asocian al COVID, aparte de la diarrea. Opinión personal, ¿creen de que la infección por el COVID podría generar trastornos funcionales a largo plazo o simplemente son desencadenantes de exacerbaciones o recaídas de pacientes ya previamente diagnosticados? ¿Cuál es la opinión al respecto sobre esta situación? Las dos. Sí, las dos, porque hay pacientes, como ves en este estudio que enseñé de estudio de adultos, que ves que durante la pandemia, los pacientes que tuvieron COVID, que ya tenían diagnóstico de problemas funcionales, tuvieron muchos más síntomas, más recaídas, más visitas al hospital, más visitas a la emergencia, más visitas a la clínica que antes de la pandemia, cuando ya estaban diagnosticados. Entonces, claro, es posible que lo que hace es recrudecer los síntomas un poco más, pero de la otra parte, en cuanto a pacientes que nunca han tenido síntomas funcionales y que este puede ser el detonante, claro que sí, pero no creo que el tratamiento, el abordaje va a ser diferente a que si el síntoma funcional posinfeccioso, gastroparesia, dispepsia funcional, colon irritable, lo que sea, posinfeccioso, se debe tratar diferente a que si fue relacionado a la influenza o relacionado a rotavirus o relacionado a cualquier otra infección. Yo creo que no hay evidencia suficiente como para pensar que necesiten un mayor tratamiento. Todos los pacientes que he visto de los dos tipos, funcionales que estaban ya diagnosticados, con síntomas que se recrudecen, y los pacientes que no tenían problemas funcionales y ahora tienen problemas funcionales después de haber tenido COVID, se comportan de la misma manera que los otros cientos de pacientes que he visto con síntomas funcionales posinfecciosos por cualquier otra causa. Gracias, Leonel. Tenemos una pregunta de la audiencia. Comenta o pregunta Raquel Mora
que en relación al manejo o el tratamiento de la dispepsia funcional, si en tu experiencia sueles utilizar tratamiento dietético, alguna restricción dietética para el manejo de la dispepsia funcional. Sí, veo en la pregunta, dice, a pesar de que los pacientes tengan pruebas de alergias negativas. Bueno, o sea, el problema es que independientemente de si tienen síntomas funcionales o no, las pruebas de alergia, realmente no hay una buena correlación entre las pruebas de alergia y, y los síntomas funcionales. Entonces, no, yo no creo, para dispepsia funcional no. Colon irritable, estreñimiento funcional, correcto. Hay muchas dietas, FODMAP, hay muchas restricción de oligosacáridos, hay muchas dietas que se pueden utilizar para inferior. Para superior, para dispepsia funcional, no hay dietas realmente que funcionen tanto, excepto eliminar cosas que son obvias, ¿no? Bebidas carbonatadas, cosas ácidas, evitar el exceso de comida grasosa, o sea, cosas que de veras yo creo que todo lo deberíamos de evitar de cualquier manera, pero no creo que hay cambios dietéticos específicos para eso. Muy bien. Hay otras preguntas. También pregunta Giselle Fernández si en pacientes con gastroparesia y reflujo duodeноgástrico la experiencia o el uso de la levosulpiride, especialmente en adolescentes. Sí, no lo tenemos acá. Es uno de los que me traigo de contrabando cuando voy. No lo tenemos. Entonces, hay muchos, hay mucha controversia en cuanto al reflujo duodenogástrico, ¿no? Porque es un reflujo biliar. Entonces, que la mucosa gástrica no está diseñada genéticamente para tolerar bilis. Tolera todo el ácido del mundo, pero no tolera bilis. Entonces, lo que hacemos es neutralizarlo, neutralizar la bilis en lugar de tratar de disminuir el reflujo, porque por algún motivo es el reflujo. Usualmente es algo mecánico. Vi otra pregunta que dice, pospandemia, adolescentes usan antidepresivos con las mismas indicaciones que utilizamos para pacientes independientemente de la pandemia. Yo no, en cuanto a si vemos más pacientes que necesitan antidepresivos en general, sí, claro que sí. No tenemos, nuestros psicólogos no saben ni dónde meter a los pacientes ya. O sea, eso sí lo hemos visto, es un problema muy serio acá. Me imagino que lo es para ustedes también allá. Eh, pero de tratarlos por depresión, ansiedad relacionado a COVID o que COVID ha producido más, sí, pero en cuanto a que tratamos más pacientes con funcionales con antidepresivos después de COVID, no, los tratamos exactamente igual que antes de COVID. Perfecto. Tenemos algunas preguntas más. Pregunta Julián para Elonel, que tiene un caso de un niño con antecedentes de estenosis pylórica resuelta, en este caso secundaria por úlcera, en un estudio de vaciamiento gástrico enlentecido a 1 hora, que luego está con síntomas leves de náusea, pero buen progreso de peso. ¿Puedo asumir síntomas funcionales o lo pienso como alguna disfunción residual de la estenosis pilórica? No, es probablemente los dos. No, hay estudios, han encontrado una asociación entre el antecedente de estenosis pilórica con desarrollo de trastornos funcionales luego en la vida. Hernia umbilical, apendectomías. O sea, hay muchas cosas que pueden predisponer. El vaciamiento está un poco retardado en la primera hora. Probablemente en la primera hora lo que sucede mayoritariamente es acomodación, no tanto vaciamiento, pero si los síntomas son leves y tiene buen progreso de peso, yo lo trato como dispepsia funcional, independientemente del vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico lo trataría si el paciente tiene vómito, no tolera y necesita medicamentos, necesita más, pero si está creciendo bien, tolera los síntomas, y trataría la calidad de vida, mejorarle la calidad de vida, pero no creo que sea gastroparesis, suena más a dispepsia funcional. Muy bien. Vale.
Por acá tenemos, creo que esto en relación a los reportes de casos que habías mencionado, pregunta Judith Cohen, pacientes con gastroparesia post-COVID, ¿cuánto tiempo máximo tuvieron que tratarlo con medicación hasta que mejoraron? Ah, te digo, no tengo datos exactos de cuánto los hemos tenido que tratar. Eh, Te puedo decir que yo en mi experiencia, no tengo datos precisos, pero lo que veo, lo que presiento es que es exactamente igual que otro virus. No he visto, simplemente que este virus causó más pánico. Entonces, eh, pero, pero no creo no he tenido casos que te pueda decir gastroparesis, que ahora con COVID es la peor gastroparesis que he visto en mi vida. No, es exactamente lo mismo que antes. Entonces, en cuanto a cuánto tiempo el medicamento, lo mismo que hemos tenido antes de que funcione. O sea, me responden igual. No he tenido que hacer más Botox durante COVID que antes de COVID. Entonces, o poner más gastrostomías. No lo hemos hecho. Entonces, no creo que sea tan relevante. O sea, creo que es como cualquier otro virus. Yo tenía una pregunta en relación a la eritromicina. La eritromicina cada vez la utilizamos más, la sensación que va bastante bien, eh, el uso a largo plazo. Sabemos el efecto de tolerancia que se recomienda de forma ciclada. Muchas veces dentro de la práctica tal vez no lo hacemos. Sabemos que el paciente va bien, a veces lo mantenemos. En tu experiencia o como recomendación, ¿sueles usarla de forma ciclada? Si es así, más o menos, ¿cada cuánto das ese descanso? Siempre ciclada. O sea, la dosis prokinética es de 3 a 5 miligramos por kilo, pero no quiere decir que no puedas usar 10. Si necesita 8 o 10, se puede subir. No es problema dar dosis de antibiótico, ¿no? Siempre que el paciente lo necesite, esté justificado y que esté funcionando, que a veces ves que le va un poco mejor con 5, entonces tal vez le va a ir mejor con 8, ¿no? Pero si a 5 no te está respondiendo, lo puedes utilizar, pero no creo que esté justificado utilizarlo a largo plazo. Lo utilizo 3, 5 por kilo para empezar, 3 veces al día. Lo ciclo aproximadamente 5 a 7 días, se lo quito 5 a 7 días al mes. Entonces, se lo damos de ciclo 25, 23 días al mes y se lo corto. El objetivo es que desarrollan tolerancia porque los receptores de motilina se regulan en bajo, muy fácil. Y usualmente eso sucede alrededor de las 4, 6, 8 semanas. O sea, no es que te suceda inmediatamente, pero estos pacientes no lo van a necesitar por 2 semanas. O sea, por eso es que con el uso antibiótico no hay problema de utilizarlo por 2 a 3 semanas continuas, no hay problema, pero utilizarlo a largo plazo sí es importante ciclarlo para evitar tolerancia. Bien, gracias. ¿Algún comentario por acá? A ver, muchos comentarios felicitando por las excelentes ponencias, tanto para Alejandra como para Lionel, tanto de Román como de Anabela. No, muy bueno el estudio. Te digo, para mí siempre ha sido lo más importante para mí de todo esto es ver cómo estamos haciendo ya muchas cosas más de motilidad en Latinoamérica. Cuando di mi primera plática en Latinoamérica hace como 15 años o más, hace 20 años, eh, me miraban raro cada vez que hablaba de esto. Ahora voy a dar las pláticas y todo mundo entiende, todos están al día con esto. Entonces, te digo, para mí esto es algo, es muy especial. Es muy especial que el campo se esté abriendo y que en el gastroenterólogo pediatra haga algo más que alergia a la proteína de la leche de vaca. Muy bien. Creo que nada, para cerrar, creo que hay una última pregunta, bueno, de Giselle, que sigue el comentario un poco en relación al reflujo biliar. En estos casos, ¿qué se podría utilizar para neutralizar el reflujo biliar? Nosotros utilizamos sucralfato para neutralizar el reflujo biliar, para neutralizar la bilis. En algún momento tendremos que hacer estudios para tratar de ver si
cuál es la razón por qué el paciente tiene reflujo biliar, ¿no? Porque a veces utilizamos estudios de tránsito, obviamente evaluamos por factores mecánicos que te pueden hacer que te causen obstrucciones parciales, que no hay flujo bilis correcto y te regresa al estómago. Pero en general lo que utilizamos es sucralfato y es excesivamente raro, no es frecuente. O sea, hay que hacer estudios apropiados para eso, no es simplemente hacer la endoscopía y encontrar bilis en el estómago y ya eso es reflujo biliar. O sea, hay que hacer estudios apropiados para evaluar el reflujo duodenogástrico. Muy bien. Carlos, me gustaría de hacer un comentario sobre eso que Leonel acabó de decir, que sobre el desarrollo de la motilidad en Latinoamérica. Acho que en verdad el conocimiento está avanzado, las personas están estudiando y los contenidos están dispuestos en la literatura. O que nos falta mucho es la parte de investigación, la capacidad de hacer los testes, los exámenes que permitem mejor entendimiento de situación de los pacientes en particular. Pero siempre que escucho hablar sobre eso, salgo con una idea que la mayoría de los exámenes, en verdad, le contribuyen muy poco para lo más importante que es la información clínica de cada paciente, ¿no? A mí parece que hay mucho examen que se busca, pero lo fundamento para la avaliación de la mayoría de los pacientes es una evaluación realmente clínica. Eu queria que o Leonel comentasse isso, que le parece de ese comentario. Claro, yo creo que para tratar este tipo de pacientes, o para tratar por lo menos al 80% de los pacientes de motilidad, no se necesitan estudios de motilidad, ¿no? Los estudios de motilidad están diseñados para indicaciones específicas. La manometría anorrectal para ver disfunciones anorrectales, no para evaluar estreñimiento funcional. Entonces, un paciente tiene que tener obstrucción, una obstrucción en la defecación para realmente justificarlo. El paciente con Hirschsprung, ustedes clínicamente saben cuando un paciente tiene Hirschsprung. Yo le hago la anorrectal para confirmar, pero no se la hago a todos para ver a cuándo pesco uno de los cientos que hago, ¿no? Sino que es al revés. Entonces, en ese sentido, no, José tiene toda la razón. No necesitamos esos estudios. Yo creo que lo importante de estas pláticas es que de lo que hablamos hoy, hablamos de que medicina nuclear y de medicamentos que los tienen todos, tienen medicina nuclear, tienen los medicamentos. Entonces, lo que hablamos hoy, dispepsia funcional, gastroparesis, se puede evaluar y manejar perfectamente en Latinoamérica. Hay algunas limitaciones con utilizar el Botox tal vez porque no hay disponibilidad y todo, pero en general no todos necesitan Botox. La gran mayoría de pacientes con gastroparesis no necesitan Botox. La gran mayoría no deberían de necesitar. Con medicamentos los deberíamos de mejorar. En verdade, isso não é uma grande dificuldade, porque o Botox está disponível, cá em Brasil está disponível. Não se tem muita experiência com as injeções, mas há pessoas fazendo esse tipo de colocação acá em Brasil, que estão, obviamente, indicadas para situações muito pontuais, para pacientes em situações muito especiais, né? Claro, cuando ustedes tienen, por ejemplo, en la clínica nuestra de motilidad y trastornos funcionales, el 70-80% de los pacientes son dolor abdominal funcional o estreñimiento funcional que no van a necesitar nada más que medicamentos. Tal vez medicamentos fuertes, pero van a necesitar. Y la ayuda del psicólogo. Obviamente tengo pacientes que ponemos catéteres por todos lados, pero no, yo no me la paso metiendo catéteres toda la semana. O sea, yo pongo catéteres una vez a la semana. O sea, no es, y tenemos un número enorme de pacientes. Entonces, también es importante el mensaje que manda José de que no todo está basado en los test. O sea, no tener esa capacidad de hacer los estudios, eso no debería de ser una limitación para desarrollar programas de motilidad en Latinoamérica. Muy bien.
Gracias. Carlos, se me permite, antes de usted encerrar, dos comunicaciones, que para el próximo mes de septiembre las actividades serán con el Working Group de Enfermedad Celíaca, que já está confirmado. La próxima semana provavelmente já vão apresentar a programação para las sesiones em setembro. Então, já teremos o próximo período já estabelecido com atividade. E lembrar a todos que estamos já com uma fecha para o Congresso Glassbergen para 2023, 25 a 28 de outubro, em Rio de Janeiro. Então, já para que todos já comecem a colocar em suas agendas para que estejam todos acá em Rio de Janeiro para o Congresso Glassbergen 2023. Muy bien, muchas gracias, doctor Esperero, por los anuncios y los recordatorios, que nos va bien a todos para tenerlo presente para las próximas actividades programadas de Glassbergen. Bueno, había un último comentario de Melky Vargas, que veo que ya Leonel ya le ha contestado por medio del chat. Pues nada, podríamos seguir hablando. Yo especialmente tengo 1000 dudas, 1000 preguntas y me pasaría aquí toda la madrugada, porque son aquí la 1 de la mañana, hablando y preguntándole a Leonel, porque es un tema que a mí me encanta y nada, aquí pasaría, pero bueno, tenemos que cerrar, el tiempo se nos ha cumplido, así que nada más agradecer a los ponentes, a Alejandra, a Leonel, por la excelente participación que han tenido, por toda la información que nos ha brindado. La verdad que han sido dos temas muy interesantes, que despiertan mucho interés y mucha expectativa. Siempre el campo de la motilidad y los trastornos funcionales a la vez es un campo que provoca muchas opiniones, y a la vez siempre tenemos interés de saber qué es lo que está haciendo cada uno de nosotros. Por lo tanto, muchas gracias, Alejandra. Leonel, nuevamente, gracias. La verdad que es un honor haberte tenido con nosotros, haber participado, haber aceptado la colaboración, y esperamos tenerte de nuevo pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Leonel, y un placer, como siempre. Queremos seguir investigando en motilidad. Gracias a ustedes y siempre para adelante en lo que los pueda ayudar con el mejor de los gustos. Sí, ya sabemos que siempre estás ahí disponible. Gracias. Y gracias a todos por colaborar con las actividades de Glassbergen, que quiere continuar siendo una sociedad creciendo para que se mejoren las condiciones de gastroenterología, patología y nutrición en Latinoamérica. Gracias, doctor Leonel, gracias, Alejandra, y gracias, Carlos, por esta actividad. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes y nos vemos la próxima semana con la continuación. Hasta la próxima.